viene la situación interesante. Cuando solamente el 1% fue el que fue atravesado por las partículas alfa. El daño de los iones es un daño muy localizado. Entonces la sorpresa grande es ¿por qué? Porque fue irradiado el 1% de las células que estaban allí, pero fueron afectadas el 30%. Entonces, evidentemente, allí hay algo que hay que tratar de entender. Eso promovió un intenso programa de investigación, donde inmediatamente surgió la idea de que tenía que ver en el medio una señal bioquímica que fuera transmitida a las células circundantes que no habían sido irradiadas en forma directa y que de una manera que todavía no se entendía a ese nivel, iban a producir daños que eran comparables a los que habían sido producidos en las células que habían sido irradiadas en forma directa. Entonces, espérate, aquí tengo un pequeño problema. Ok, ahora sí. Entonces, años más tarde, se hace un experimento que resulta ser importante con microhaces de partícula alfa. Eso fue en la Universidad de Columbia en New York. El protagonista allí fue David Brenner como jefe del grupo, y el experimento básicamente en lo que consistió fue en bombardear un- una, unas láminas preparadas con células en forma muy selectiva. Aquí tenemos un sistema donde las partículas alfa, porque fueron bombardeadas con partículas alfa también, que provenían de un acelerador, por medio de un sistema de entrega que lo representamos acá, que es esto sofisticado. El sistema era capaz de manera selectiva de bombardear localmente células con un número prescrito de partículas alfa. Para hacerlo, el sistema tenía una cámara que permitía llevar un control a través de un mecanismo. Acá se supone que la información se realimenta de tal manera que se lleva un control de qué células son tocadas. Hay un contador inclusive que determina el número de partículas alfa que se supone van a ser disparadas contra una célula particularmente. O sea, es un mecanismo de una precisión increíble. Hay que tomar en cuenta que se trabaja a una microescala aquí, ¿no? Eso es importante. Entonces ahora el resultado de eso, vamos a ver en la siguiente lámina, es el siguiente. Bueno, esas láminas se prepararon, eso es importante que lo mencionara, con células que iban a estar teñidas o marcadas en forma previa, de tal manera que a la hora de bombardear con partículas alfa, con ese sistema tan preciso y en forma selectiva, ¿ok? Las células con la tinción azul eran las que iban a ser irradiadas y las naranjas no. Ok. Entonces, acá vemos en esta lámina, por ejemplo, aquí tenemos esto azul, acá tenemos del otro grupo. Lo que sucedió es algo que es consistente con el experimento que mencioné al comienzo, y es que los efectos observados en las irradiadas se observaron también en las no irradiadas que vemos acá, como por ejemplo la formación de puentes nucleoplásmicos, la formación de micronúcleos también. Entonces, evidentemente, las células todas estaban sufriendo el mismo efecto. Las no irradiadas estaban próximas a las otras, simplemente estaban en el mismo medio. No fueron tocadas con las partículas alfa en forma directa, pero sufren los mismos efectos.
tiene que haber necesariamente una señal bioquímica asociada a esto. Y esto, efectivamente, eso es lo que vamos a ver más tarde, que es el caso con los microARNs. Entonces, bueno, eso vamos a describirlo después. Ahora, lo que vamos a hacer en forma inmediata es para observar en el caso particular del experimento con rayos X y radiación sincrotrónica. Aquí vamos a describir el tipo de equipo que supuestamente se empleó. Acá se le va a suministrar a los cultivos o se le va a entregar la dosis en dos formas. Una sería con lo que vendría siendo un haz ancho, que en la figura que vamos a ver que sigue se va a describir o se destaca con la letra BB, que quiere decir broad beam, que significa haz ancho en este caso. Y por el otro lado, también se empleó lo que viene siendo radioterapia de microhaces, que la vamos a distinguir con las siglas MRT. El dispositivo para microterapia, para radioterapia de microhaces, lo vemos acá. Acá tenemos en principio un acelerador lineal, pero entonces acá tenemos un sistema colimador multiláminas, o puede ser también alternativamente un bloque de Serroven con 256 orificios. Es un arreglo en dos dimensiones. Lo que sucede es que estos orificios van a ser micro orificios en un principio. Entonces, para dar un poco más de detalle en cuanto a cómo ese sistema funciona, aquí podemos verlo. Tenemos que hay unas, o sea, se supone que si yo considero una fila de los orificios, déjeme ir para la mina que tengo aquí atrás, una fila de los orificios que yo tengo acá, la situación sería esta que vemos en esta figura, ¿no? Esa fila de orificios tiene que producirme un plano. Entonces, aquí estamos intersectando dos planos, ¿no? Aunque en la práctica lo que ocurriría, y lo podemos ver en el dibujo anterior, es que íbamos a intersectar en los dos casos una colección de planos, claro, en dos posiciones. Aquí se supone que el sistema de colimación, lo que hemos presentado, estaría colocado en dos formas. Entonces, ello permite hacer una entrega donde la acción que es importante va a suceder en torno a la zona donde yo tengo los orificios en este caso. Aquí podemos ver, acá tenemos lo que vendría siendo el plano, pero acá en el plano podemos tomar que sucede con dos orificios contiguos. Entonces aquí tenemos una situación ya, o sea, si lo vemos en términos de la escala que hay que tener, la separación entre ellos, que sería en términos de la entrega de dosis, donde yo tendría el máximo, va a estar entre 100 y 200 micras. El ancho de los orificios, que tienen que ver con el ancho del pico que vamos a tener acá, pudiera estar entre 25 y 100 micras. Y entonces aquí vemos, o sea, aquí la cantidad que se representa verticalmente sería el cociente pico a valle. El pico es esto que tenemos acá y el valle es esto que está en el fondo, ¿ok? Que esto tendríamos en este caso. Ese cociente en esta situación es un número alto. Entonces tendríamos la dosis en el valle y la dosis en los picos. Esta geometría pensada de esta manera es algo que soporta lo que vendría siendo una forma de radioterapia fraccionada, pero fraccionada espacialmente. Claro. Eso con la idea de minimizar
el efecto al tejido normal circundante. Esto ya es un problema aparte, o sea, es una técnica que cae fuera de lo que nosotros estamos discutiendo hoy en cuanto a lo que es flash, pero que fue una parte central en el experimento aquí, porque parte de la prueba era ver si había alguna diferencia entre aplicar la dosis completa o qué sucede si yo, en base al uso de una técnica como esta, donde se trata ya de entrada de hacer mínimo el efecto en el tejido normal circundante, pudiera lograr una ganancia adicional si lo que yo hago es uso de flash, por ejemplo. Entonces, de todas maneras, hay otra pregunta aquí que es básica, y la pongo en el recuadro. En términos del efecto bystander, que acá estamos representando con las siglas R y B, la pregunta sería, ¿qué efecto sería más importante? ¿La dosis en el pico o la dosis promedio? Eso, como dije ahora hace unos minutos, con mira a ver si se pudiera aún dar un paso más adelante en cuanto a la protección del tejido normal circundante. Entonces, el arreglo experimental consistió en usar cultivos, en este caso. Acá esto se supone que tenemos dos pozos. Aquí tenemos el pozo 1 y el pozo 2. Estos dos pozos quedaron separados en términos de, o están subdivididos en términos de zonas internas. En el caso del primer pozo, no hay, en términos del medio de cultivo, no hay conexión con el segundo pozo. No hay conexión. En el caso del segundo pozo, acá a lo interno sí va a haber, o sea, sí hay forma de vincular o de conectar los medios de cultivo que tienen que ver con estos subpozos que yo tengo acá. O sea, este bloque va a estar aislado en ese sentido este. Aquí internamente hay conexión, aquí también la hay. Entonces, el propósito de esto es ver qué sucede cuando yo comparo, por ejemplo, lo que vamos a tener en el primer pozo, si no hay conexión con los pozos que están en este segundo bloque, y yo irradio la celda que se ve en color naranja acá, entonces al no compartir el medio, el efecto fundamental que debiéramos tener acá pudiera deberse a la retrodispersión que puede haber cuando se irradia Claro. la celda que vemos acá. Al irradiar la celda por fenómenos de retrodispersión, hay radiación que va a llegar aquí y por supuesto tiene que tener un efecto acá. Pero sin embargo, en este segundo pozo acá, tendríamos el caso el caso en el cual el medio de cultivo es compartido por todas estas celdas. Entonces aquí, en base a los colores, tenemos la situación. Como dije antes, el naranja corresponde a la celda que es irradiada en forma directa. En el pozo 2, las celdas pintadas en un color verde más intenso. Bueno, perdón, y en el caso de esa celda, estamos aquí, bueno, supone que este arreglo se usa para dos experimentos donde se trabaja con haz ancho, que no tiene fraccionamiento espacial, como lo indiqué antes, y con el MRT, que sí lo tiene. ¿Ok? La dosis total sería de 40 Gray. La dosis promedio, en el caso de la técnica con MRT, sería de 4.64 Gray acá. Entonces, siguiendo ahora con el pozo 2, en verde acá, básicamente, tenemos, aparte de lo que se dispersa, porque hay algo que se dispersa, vamos a tener efectos bystander también, porque presumimos que debemos tenerlo, hay que ver qué es lo que va a suceder con el resultado al final.
Esto porque acá todos estos pozos comparten el medio. Pero los verdes van a estar a lo que llamamos la distancia 1. Estamos viendo qué pasa con la distancia también. En el caso del verde claro, tenemos dispersión, vamos a compartir el mismo medio, pero acá tenemos la distancia 2. Claro, en términos de la distancia, vemos que la dosis entregada cae. O sea, si el impacto fundamental fue en el naranja que vemos acá, en el caso de la zona verde, estamos hablando de cantidades en términos de los dos experimentos, el que se hace con el Hanche con los microhaces, tenemos 224 miligray. Para la distancia 2 ya eso cayó a 72 y 10. En el pozo 1, que no comparte medio, sino que simplemente va a ser efecto de, bueno, perdón, este pozo acá se supone que no ha sido, que no fue tomado en cuenta para esto, evaluarlo. En el caso del pozo 1, con estas celdas, tenemos la azul intensa, que tiene una dosis que es comparable a la distancia 1 que tenemos para estos rocazos. ¿Ok? No hay conexión con el medio. Presumiblemente lo que tendría que afectarla solamente es lo que tiene que ver con la retrodispersión. La distancia 2, igual que en el otro caso, esto tenemos con el azul claro. Y ahora acá, este azul más claro no fue tomado en cuenta, pero las dosis son las mismas acá. Entonces, la dosis total de 40 Gray se entrega en pulsos de 811 milisegundos. Eso nos da una tasa de 49.3 Gray por segundo, que está dentro del rango de lo que vendría siendo la radioterapia flash. Vamos a decir el borde que se puede fijar, que fue reportado en un comienzo de 40 Gray por segundo. Entonces, eh, el haz de rayos X corresponde en el síncrotron, porque acá hay que tomar en cuenta que la producción en el caso de este acelerador es algo que se toma tangencialmente a la trayectoria circular que, bueno, en este caso sigue el haz de los electrones, ¿no? La corriente electrónica sería de 200 miliamperios. Los haces de rayos X se van a producir tangencialmente. Tienen que ser rayos X porque estamos hablando de aceleración de esto, o sea, es un proceso de aceleración, y por tratarse de cargas aceleradas, yo debo tener emisión de radiación en este caso. La energía promedio de los fotones va a estar en el orden de 24.4 keV, ¿no? Eso para situarnos allí. Entonces, a la hora de aplicar esto a los pozos que estamos viendo, tanto para el haz ancho como para la radioterapia de microhaces, se tiene un haz total de 1 por 8 milímetros. Y vamos a decir, vamos a procurarla en 8 pulsos en pasos de 1 milímetro, de tal manera que el área total sería de 8 por 8 milímetros. Entonces, en el caso de la radioterapia de microhaces, a lo largo del alto de un milímetro que tenemos para lo que vendría siendo estos pasos, o sea, yo lo que tengo es un rectángulo de 1 milímetro por 8, a lo largo del milímetro, es claro, esos rectángulos después, con los rectángulos yo construyo el cuadrado que estoy haciendo acá, pero el rectángulo básico es 1 milímetro por 8. Okay. En el milímetro hay 5 microhaces de 25 micrómetros de ancho, separados por 175 micras.
y son planares como los que vimos en la figura anterior. Okay. Esa fue la forma en la que se condujo el experimento, es el arreglo del experimento. ¿Qué resultados son los que se llegaron a obtener? Bien, las células que se consideraron en el cultivo eran células tumorales de cáncer de colon, HCT116 de dos tipos, P53WT y P53 no, acá. Como marcador para ver los daños se usó el gamma H2AX, que va a ser una proteína fosforilada para tener un registro de las roturas dobles del ADN, ¿no? Porque esto se trabajó para el conteo de esto, se trabajó con electroforesis, ¿no? Entonces aquí tenemos resumidamente los resultados del pozo 1 y del pozo 2. Les recuerdo, el pozo 1 es este, estaba aislado en cuanto a su medio de este segundo bloque, el pozo 2 no. Pozo 2, todas las entidades están conectadas en función del mismo medio. Entonces, y acá vemos el color más oscuro corresponde a la distancia 1, el color más claro corresponde a la distancia 2. Acá a la izquierda, en ambos casos, tenemos lo que correspondería a el caso no irradiado como control, ¿no? Entonces, acá vemos una diferencia importante ya a primer golpe de vista. Acá, por ejemplo, si vamos al pozo 1, vemos que hay un primer grupo donde vemos los resultados a la media hora, a las 4 horas y a las 24 horas para el haz ancho. Y aquí tenemos los resultados al cabo de media hora y 24 horas para el sistema de microhaces. Entonces, aquí vemos lo que ocurre con los dos tipos de cáncer de colon, ¿no? Entonces acá vemos que en esta primera situación con el haz ancho, ¿ok? Hay, como es de esperarse, hay un número mayor a la distancia 1 que la distancia 2. Claro. Acá eso prácticamente es algo que es sistemático, excepto en este caso, con el caso de tener el sistema de microhaces, donde lo que es a la media hora, ¿ok? Acá vemos que la situación ocurre que se invirtió, ¿no? Pero en una línea general, lo que vemos acá no tiene sorpresas en el sentido de que esto es lo que vamos a ver por efecto de la retrodispersión. Recuerden que acá el punto central es ver qué sucede con el medio, ver si en el medio se va a propagar algo que hace que la situación sea diferente. Y efectivamente en el pozo 2, cuando se compara la situación del haz ancho que tenemos acá en este grupo con el haz ancho que tenemos aquí, vemos que el efecto es muchísimo mayor, ¿okay? Es significativamente mayor. En tanto que con el sistema de microhaces, aunque efectivamente no, aquí esto se supone que podemos ver algunas diferencias. Fíjense que no es significativamente diferente de lo que ocurre con el pozo 1. Aquí vemos que aquí no hay mucha diferencia. O sea, la situación donde tenemos retrodispersión, que es esta, y la comparada con con la situación donde los pozos están conectados, vemos que con los microhaces no vamos a ver una diferencia importante acá. Sin embargo, con el haz ancho sí, lo que quiere decir que frente a la pregunta anterior, si era importante plantearse el efecto con la dosis total o con la dosis, o si había un efecto
con la dosis promedio, pensando en tratar de reemplazar o sea, de usar, perdón, el sistema de radioterapia de microhaces como una manera de ganar espacio para proteger el tejido normal en este caso, no hay una diferencia importante aquí como para que ese reemplazo ocurra que tenga lugar. Con el haz ancho sí hay una diferencia. Con el haz ancho aquí vemos algo que definitivamente tiene que estar asociado al efecto bystander que hay simplemente por el hecho de que las células van a estar situadas todas en un ambiente que corresponden al mismo medio. Entonces acá estamos viendo, ¿no? Y entonces, ese es otro punto que es importante, no es simplemente que usando Flash lo que vamos a tener es una respuesta que es comparable en el tejido blanco, no. El tejido blanco se va a afectar también de una manera que es importante. No solamente de una manera más que es importante, sino de una manera que se puede explotar para pensarlo en términos de un tratamiento. Entonces, claro, la pregunta fundamental es bioquímicamente qué es lo que está detrás. Y ahora vamos a complementar la información, aunque esto fue discutido en conversatorios anteriores. Lo que está detrás, al parecer, es fundamentalmente, aunque vamos a ver luego que hay otro aspecto que hay que considerar, los microARNs. Acá hay publicaciones, pueden ver la fecha, 2014, o sea que casi aquí tenemos una década donde se encontró de que para tratar de explicar los efectos bystander, los microRNs juegan un papel central. Eh, allí vemos que la forma en la que esto puede suceder en lo que se refiere al transporte tiene que ver o tendría que ver con los exosomas que son los que permiten que los microRNs puedan ser transferidos fundamentalmente de una célula a otra. Con relación a este segundo trabajo acá, se hizo un experimento en ese sentido, con un resultado que se resume aquí. Como dije antes, esto tiene casi una década ahora. Sí, sí, sí. Se procedió con la irradiación de células, donde acá el microRN que parece jugar papel central es el R21. Entonces, aquí se va a producir el daño, pero luego, a través de exosomas, el microRN abandona la célula dañada Ujú. y puede llegar a una célula cerca, o sea, que se encuentre cerca, o sea, que forme o que se encuentre vinculada al mismo medio Sí, lo de, importante es que no, una célula que no haya sido irradiada, a pesar de que que no esté es muy cerca, irradiada, sí. lo No. importante. Aquí ocurre que está claro. Sí, esta sería la que se irradia, pero Ujú. aquí tenemos otra, según el esquema que tenemos que vimos antes, que no fue irradiada en forma directa. Entonces, el microARN a través de un exosoma puede llegar y al llegar se va a producir en este caso el mismo daño que estamos viendo en la irradiada. Acá tenemos los resultados del experimento. Es que se midió en términos del número de micronúcleos Ujú. que, recuerdan, se pudieron ver en las células que presentamos hace unos 10, 15 minutos. Sí. Sí, sí, Omar, creo que me estás preguntando algo. No, 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 sí, que justamente esa la habíamos visto algunos 15, 20 minutos atrás, justamente estábamos evaluando esto, ¿no? Sí, entonces acá tenemos el control donde los micronúcleos pueden producirse en condiciones normales por muchas causas, pero acá vemos que las irradiadas
en porcentaje, los van a presentar en esta forma a 2 Gray, que fue lo que tuvo que ver con este experimento que se hizo acá. En tanto que las no irradiadas a 0 Gray tuvieron un porcentaje que está por encima del control que estamos presentando acá. Claro, aquí se está viendo solamente el efecto de los micronúcleos. Hay otros efectos que se pudieron ver en la lámina anterior, como la formación de puentes nucleosomales, que son mucho más frecuentes, ¿no? O sea, que es un problema de la frecuencia con lo que va a ocurrir. Pero ya con este número, se supone que está claro de que allí va a haber un efecto, básicamente. Entonces, de una década para acá, a través de una serie de trabajos, se ha encontrado que hay una vinculación. Básicamente, hay resumen de los efectos observados y sus correlaciones. En particular, en este trabajo que presento acá, hay un resumen extenso para diferentes tipos de enfermedades neoplásicas, como las que vemos acá. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista del papel jugado por los microARNs en cáncer de mama, en cáncer de próstata. Acá están las referencias donde hay diferentes situaciones o respuestas, ¿no? En el primer caso hay una situación de inclusive resistencia, Ujú. pero por ejemplo en los otros casos lo que tenemos es la de sensibilidad, lo que quiere decir que actúa a favor de lo que estamos tratando de perseguir con el tratamiento. Acá, por ejemplo, siguiendo con la lista, tenemos el caso para lo que viene siendo cáncer de pulmón. Estos son los microRNs que ya han sido identificados. Tenemos también situaciones donde hay resistencia aquí. Aquí hay sensibilidad. Vean las fechas de las referencias, nos estamos, o sea, está un poquito más cerca del presente. Ok. Acá tenemos el caso del cáncer nasofaríngeo. También tenemos la lista de microARNs. Hay cuadros de resistencia y de sensibilidad. Cáncer colorectal, la misma situación con estos microARNs. Estos son los que han sido identificados hasta ahora. Ojo, lo que impresiona, más allá de que ya nos estamos acercando a la fecha, es también quienes lo están publicando, ¿no? Es decir, los asiáticos se han llevado el 95% de todas estas publicaciones que estamos viendo hoy aquí. Sí, eso es verdad. No, bueno, pero fíjate, aquí está Sí, sí. la gota de tinta en el vaso de leche. Por eso dije 95 porque había Pedrosa. Sí, bien, entonces cáncer cervical, por ejemplo, tenemos estos, donde aquí hay sensibilidad. Esto no es una lista exhaustiva, o sea, hay que dejar claro, para cada uno de esos bloques, continuamente estamos encontrando nuevos actores allí, porque se supone que el esquema es mucho más complicado. Claro, es así. Y Pero además un que esquema, lo vimos en el conversatorio pasado, profe. Así que sí, aquellos que sí. nos estén acompañando y que no, y que nos hayan agarrado automáticamente en esta parte de lo que tiene que ver con el efecto bystander, los invitamos a que vean las sesiones anteriores porque justamente el profesor Rafael nos presentaba todo el esquema amplio de cómo es la interacción de los diferentes tipos de microARN, ¿no? Y justamente cómo es una maqueta de engranaje, ¿no? Y que no se entienda que es solamente un microARN, sino que estos microARN forman parte de un grupo y bueno, obviamente se van evaluando cada uno de ellos, ¿no? No, bueno, con el correr del tiempo, el mapa se hace un poquito más complejo cada vez. Yes. Así es. Eh, lo que uno visualiza a futuro para lo que tiene que ver con los tratamientos es que posiblemente a la hora de diseñar haya que recurrir
a sistemas que nos apoyen en el diseño. Sí, No, ya, bueno, como el tema está de moda, lo puedo mencionar. Solo que hago reírme un poco, tal vez, pero obviamente allí la inteligencia artificial va a jugar un papel central. claro. O sea, como herramienta que ya es hoy, en aquel momento se supone que va a ser muchísimo más importante para un diseño específico de tratamiento que trate de explotar esto, ¿no? Claro, claro. Ingeniería Sigo ahora genética, para o sea, terminar con aquí la lista. El ingeniería caso del genética, inteligencia cáncer artificial. esofágico, aquí tienen lo que vendría siendo el bloque que se ha podido ver. Cáncer de hígado, aquí tenemos estos dos. Pero luego también, porque también es importante, eso con relación a las enfermedades neoplásicas, pero también van a estar asociados a lo que se deriva de los tratamientos. Ujú, Que ya pudiera estar, o sea, tiene que ver con el resultado y también con las complicaciones. claro. Entonces, aquí tenemos esto para ir, o sea, a esto vinculado a estos tipos de cáncer, los microARNs que ya han sido identificados y lo que vendría siendo el outcome, ¿no? Sí. Entonces acá se supone que tenemos diferentes resultados en función de los microARNs que vamos a tener acá. Aquí tienen otra parte de la lista, ¿ok? En cuanto a lo que tiene que ver con el resultado. Entonces, para tratar de hacer como un resumen acá, vamos a decir que los microRNAs van a ser fundamentales porque afectan en la expresión de los genes. O sea, afectan la expresión de los genes, pues como vimos en el conversatorio esto pasado. El microRNA en el ARN que debiera ser leído por el ribosoma para generar la proteína, lo que hace es bloquear Ujú, un sector de él de tal manera que no se sintetiza lo que corresponde al bloque con el que él esto interfiere allí. Entonces, en ese sentido, afecta la expresión de los genes, regulan el ciclo celular, inducen y regulan sus fases, eso es otra cosa que va a suceder también, participan en la reparación de las lecturas dobles, de la- aquí no es, sino que el sistema corrector de la máquina me lo cambia, es ADN, pero cuando pongo ADN viene y me pone AND, es ok, ADN, lecturas dobles del ADN. Cuatro, regulan la apoptosis y pueden llegar a inhibirla también, que eso fue precisamente una de las cosas que vimos en el conversatorio previo a este. sí, Pero ahí no para todo. Ahí no para todo. Hay otro aspecto más que está ligado a esto, que es importante, y es el de los efectos abscopales. ujú, Y ahí el detalle está en que el sistema inmune es el que entra como mediador. claro. Se sabe que el sistema inmune es, en este caso, la entidad que media desde hace aproximadamente 2 décadas, ¿no? Aunque el reporte de efectos abscopales data de la década de los 50 del siglo pasado. Sí, Pero digamos, viendo como que el sistema inmune va a jugar papel, tiene 2 décadas. La protagonista es Sandra de María, que la tenemos acá, que era la persona al frente del grupo que hace 2 décadas dio con la base del problema y eso sucedió cuando tomaron un modelo animal de ratón con un par de tumores inducidos, en este caso carcinoma de células 67NR, que es un cáncer de mama que tiene la propiedad de inducir tumores muy fácilmente, pero no produce metástasis. ok, Entonces, eso nos permite no meter ruido en el problema para lo que básicamente hay que ver acá, ¿no? Entonces, lo que ella y sus colaboradores hicieron es que se supone que se producen
esos dos tumores en el ratón, pero ellos irradian un solo tumor con una sola dosis de 2 Gray. Entonces se aplica una combinación de factor de crecimiento para las células dendríticas APC, que es esta que está acá, que forma parte del sistema que está asociado a la inmunidad innata, ¿ok? Y entonces las pruebas se hicieron con ratones que tenían células T funcionales. En este caso estamos hablando de las CD8+, y ratones que no las tienen. O sea, se pueden tratar en forma genética de tal manera que no tengan estas células. Entonces, lo que encontraron es que el efecto abscopal, o sea, en el sentido que se ataca el segundo tumor que no fue irradiado en forma directa, se produce solamente en ratones con células T funcionales. Al ocurrir así, entonces allí no queda duda. Vale. El sistema inmune está jugando o puede jugar un papel también. Ahí hay un detalle. ¿Cuál es el mecanismo que puede estar básicamente detrás? Si el tiempo me permite mencionarlo, aunque sea rápidamente. Sí. Aquí tenemos que hay un tumor que va a ser irradiado en forma directa. Entonces, con la muerte celular que va a tener lugar acá, se producen antígenos que van a ser captados por las células APC. Pero luego, o sea, las células APC son simplemente células presentadoras de antígeno, presentadoras a linfocitos CD8+ en este caso. Entonces, eso va a ocurrir en un ganglio linfático al ser presentados a los CD8+. Los CD8+ se van a activar para atacar tanto al tumor primario que teníamos allí, pero también van a producir un efecto abscopal en un tumor secundario. Abscopal simplemente significa que va a ocurrir a distancia en este caso. Esa es la forma fundamental en la que esto supone que tendría que suceder. Entonces ahora viene la conexión también con otro experimento hecho con radioterapia flash, esta vez ya no con rayos X que provienen de un sincrotrón, sino lo que viene proviene de un acelerador también, pero ahora estamos hablando de átomos, no, de iones de carbono 12. Son iones porque el átomo de carbono 12, lo que vamos a hacer es ionizarlo 4 veces. O sea, el carbono tiene un número atómico que es 6 y va a tener 2 capas fundamentalmente, con 2 electrones en una, que es la más interna, y 4 electrones en la más externa. Entonces, la razón para ionizarlo de manera de eliminarle la capa más externa, bueno, primero yo quiero tener un ion para poderlo acelerar, o sea, tengo que tener una entidad que tenga carga para poderlo acelerar. Vale. Pero me interesa que lo que quede de él sea lo más estable posible. Vale. Las capas cerradas tienen la particularidad de ser estables. Al suprimir la última, porque necesito tener carga, me quedo con la capa más interna, que es esa que tiene la propiedad de estar más cerca del núcleo y va a ser una estructura que es mucho más estable. Ajá, creo que tú querías hacer una pregunta, Omar, o eso siento. No, está perfecto. Perfecto, profe. Ok, bien. Entonces, esto simplemente para explicar un poquito cómo es que se trabaja con el carbono 12, ¿no? Entonces, en este caso, se trabajó con iones de carbono 12, donde las energías que estamos hablando son de 240 MeV, megaelectronvoltios por nucleón. Y se trabajó con ese haz a 2 tasas diferentes. Hay una tasa que es la de 18 Gray por 150 milisegundos, que sería
la que corresponde a la radioterapia flash que vamos a aplicar en este caso, y otra que es regular, que es de 18 Gray por minuto. ¿Ok? Entonces, eso se hace a través de pulso, siempre, claro. Entonces, aquí ahora lo que vemos son lo que vendría siendo los resultados fundamentales. Aquí primero se trabaja con células LM8 de osteosarcoma. Esas células se inyectaron subcutáneamente en las extremidades traseras de ratones que ya han sido preparados para eso. C3H, raya H, eso se hace 7 días antes de la irradiación, ¿ok? Para que entonces pueda eso tener un desarrollo adecuado. 28 días después de que se irradia, o sea, 7 días antes se hizo esto. Se procede con la irradiación con los iones de carbono que estamos indicando acá. Y 28 días después, los tumores y el tejido neoplásico fue recolectado y registrado, por supuesto, para estudio histológico. Inmediatamente que eso se hace, eso es norma, los animales se sacrifican. Pero en cuanto a lo que se registra y lo que se quiere observar en este caso, que es importante, es la metástasis pulmonar. Entonces, lo primero que hay que comentar es que con las dos irradiaciones, una es flash y la otra es regular, se logró un control tumoral que es comparable. ¿Okay? Hasta allí no hay eh, grandes sorpresas en general. Ahora, con el acercamiento flash, esto, sin embargo, y eso sí es importante, se logró reducir significativamente la toxicidad sobre el tejido normal circundante. En este caso, estamos hablando de tejido muscular. Claro, la pregunta puede ser, ¿cómo se evidencia eso? Se evidencia porque al comparar los dos tejidos, desde el punto de vista estructural, y el tejido muscular es sensible a eso, no se observaron cambios estructurales muy importantes en el caso del acercamiento flash. O sea, en el caso del acercamiento flash, la ventaja era significativamente importante. Y entonces eso es interesante, porque eso quiere decir que bajo estas condiciones estamos en la medida de lo posible tratando de preservar el tejido normal. Pero lo más interesante tal vez es esto. La metástasis pulmonar se redujo sustancialmente con flash. O sea, cuando se sacrificaron los animales y se pudo trabajar haciendo la observación de los pulmones, había menos presencia de metástasis pulmonar en aquellos ratones que fueron irradiados con flash, pero con flash, y vamos a dejarlo claro, localmente. O sea, Claro. los pulmones nunca fueron alcanzados. Los pulmones nunca fueron alcanzados con eso. Lo importante es que se inyecta la lesión, o sea, se inyectan las células de osteosarcoma subcutáneamente en las extremidades traseras. Se hace Sí, la irradiación, se evalúa 28 días después, se realiza el estudio histológico que permite analizar esa parte, digamos, de tejido, tanto el tejido neoplásico recolectado como también la evaluación, obviamente, del área muscular, ¿no? De las células que sí, conforman sí, el correcto. circundante. Y eso nos permite entonces obtener dos observaciones. La primera, el hecho de que cuando comparo el tejido muscular circundante de esa lesión, consigo con la terapia flash, tengo una reducción significativa de la toxicidad, es decir, una menor afectación de esas células musculares. Y por otro lado, cuando analizamos pulmón, el cual el pulmón no estaba, porque acuérdense que inyectamos subcutáneamente en las extremidades traseras,
Por lo tanto, por distancia sabíamos que la radiación no estaba llegando a pulmón. Cuando evaluamos pulmón nos damos cuenta que la metástasis pulmonar se reduce sustancialmente con la terapia flash. Entonces tengo un doble beneficio. Por un lado, reducción de toxicidad en tejido sano y por el otro, una reducción de metástasis, ¿no? Probablemente o presumiblemente por efecto abscopal. Claro, aquí hay que comentar algo que es importante. El grupo que trabaja en esto, bueno, cuando hablamos de abscopal es que sucedió a A distancia. distancia. Ujú. Ellos no hicieron, hasta donde yo entiendo, un trabajo que permita discriminar si fue el sistema inmune el que participó Ah, claro. o si hay efecto que está asociado con los microRNs Claro. o si están los dos. Exacto, exacto. La combinación de los dos factores, claro. ¿Ok? Bueno, aquí estamos en un momento interesante de la historia porque todo pinta a que ingeniería genética, inteligencia artificial van a ser parte del día a día del tratamiento del mañana, ¿no? Sí, sí, esto, claro, el camino que hay que recorrer todavía es considerable. Sí, Hay que tener el mapa que o sea, el mapa que comentamos en el conversatorio previo, hay que tenerlo lo más completo posible. Claro, hay un detalle, ¿no? Yo creo que hay un umbral donde uno debe empezar a actuar. No se puede esperar tenerlo absolutamente completo porque eso en la práctica no es posible. Pero yo diría, con los elementos que uno ya puede tener, ir pensando en estructurar esquemas de tratamiento. sí. Claro, pero ahora hay que dejarlo claro. Esto que presentamos aquí hoy ya está a nivel, o sea, lo que está, este último experimento está a nivel de modelos animales. Hay que hacer mucha más experimentación con modelos animales antes de considerar siquiera pasar a un tratamiento que ya envuelva a seres humanos, ¿no? Entonces, aún hay pasos que hay que dar, pero yo no veo que la distancia sea muy grande. No, 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 totalmente, profe. Yo creo que estamos cada vez más cerca, obviamente. Estamos en la dirección, estamos en el camino correcto. Ahora, obviamente todavía falta, pero este es el camino. Sin lugar Sí, a duda, está más que claro que este análisis que necesitamos entender de toda esta matriz o de todo este mapa de relaciones o interacciones de ADN, ARN, micro ADN y obviamente cuáles son las reacciones o cuáles son los efectos que podemos llegar a producir en términos de irradiación de células, etcétera, vamos en ese camino. O sea, ahí es donde está la combinación adecuada. Así que bueno, sí. bueno, Y fíjate que las herramientas que requerimos no, nos han salido al paso. ujú. O sea, tenemos todos los ingredientes para poderlo hacer. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien, profe. De verdad que, bueno, súper nutrida este conversatorio del día de hoy. Y bueno, por supuesto, invitar a todos a que se sigan sumando semana a semana aquí en nuestro conversatorio de Aprendiendo Más, profe. Así que bueno, muchísimas gracias y feliz noche. Sí. Bueno, feliz noche para todos también. Así es. Chao, hasta luego. Hasta luego.